y vamos a conversar sobre una vacunación que se va a estar iniciando y tiene que ver con el virus sincitial respiratorio. Y para ello vamos a conversar con la doctora Giniva González. Ella es jefa de la sección de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. Doctora, muy buen día. Y específicamente, ¿para cuándo tiene previsto iniciarse esa vacunación y hacia qué población ustedes esperan llegar a vacunar? Doctora, la escuchamos. Estamos confrontando problemas. Muy en breve vamos a conversar con la doctora. Precisamente nos hablan sobre esa vacunación que se va a estar desarrollando. Doctora, ahora sí la escuchamos. Muy buenos días, gracias por la invitación y muy buenos días a los que nos escuchan. Pues sí, el virus sincitial respiratorio en nuestro país es una de las primeras causas de hospitalización en los lactantes. Y lamentablemente, en comparación con otros países, nosotros tenemos el virus sincitial todo el año. Ujú. Es por ello que dentro de las estrategias que busca el ministerio para alivianar esta situación, además de que ya nosotros tenemos anticuerpos monoclonales, que son los que se administran a los niños al momento del nacimiento, obviamente que no todos tienen esa ventaja. Dentro de entonces de las estrategias que estamos montando es precisamente en la inclusión de la vacunación de virus sincitial respiratorio a las mujeres embarazadas entre los 32 y 36 semanas, de manera que nos permita dar una inmunización pasiva, porque esta estimulación pasa a la placenta y al niño, y ese bebé va a estar protegido durante los 6 primeros meses de una infección severa por virus sincitial. Pero adicional, a diferencia de otros países, nosotros estamos iniciando la vacunación para los adultos mayores de 60 años, sobre todo con aquellos que tienen factor de riesgo, que eso en otros países pues no se estaba haciendo. Y reinsisto, nosotros tenemos una estrategia mixta, que es no solamente la vacunación embarazada entre las 32 y 36 semanas, sino la aplicación del anticuerpo monoclonal en los lactantes, sobre todo aquellos que tienen un riesgo potencial. Por ejemplo, los niños que nacen prematuros, los restringidos, los niños que tienen alteraciones como cardiopatías, toda aquella enfermedad que lo ponga en riesgo de vida, de muerte, perdón, entonces deberá ser administrado. Cuando hablamos de virus sincitial, ¿de qué se trata? ¿Es parecido a un resfriado, doctora? ¿Y qué tan agresivo o puede ser mortal para la población que se Ya, pretende vacunar actualmente? es correcto. Según el reporte del boletín del 2024 del Ministerio de Salud, nosotros tuvimos 440 casos acumulados de virus sincitial, en donde un alto porcentaje fueron niños que casi todos tuvieron hospitalización, pero un alto porcentaje tuvo complicaciones pulmonares graves. Dentro de todos los virus, porque no es igual, estos son un tipo rinovirus, más o menos en esa línea diferente a la influenza. A pesar de eso, sigue siendo el número uno en las causas de complicaciones pulmonares de los niños menores de 5 años. Entonces, es un deber preventivo de salud pública buscar alternativas para que esa situación no pase. Es por ello que tenemos tanto especial interés. La vacuna para las mujeres embarazadas es algo relativamente nuevo. Fue aprobada por la FDA y también por Europa. Y es precisamente para pensar en aquellos niños que viven en áreas más vulnerables. Imagínate en las áreas comarcales, en donde muchas veces tienen partos en la casa y cuando llegan al centro de salud, pues ya han pasado cierta cantidad de días. Entonces, a ese grupo de niños también se está diseñando la aplicación de monoclonal, pero obviamente la aplicabilidad de la vacuna en estas mujeres nos debe prevenir un alto porcentaje de infecciones severas en los lactantes. Doctora, me llama la atención que cuando surgen este tipo de virus, bacterias, etcétera, se habla de vacunación a ciertos grupos. Y me queda la interrogante, ¿qué pasa con esos otros grupos? La de niños mayores de 8, 10 años, adolescentes, jóvenes, que también pueden ser sujetos a una infección. Dirá usted, bueno, sí, tienen mayor resistencia, pero de todas maneras son entes que pueden multiplicarse y llevar el virus casualmente a otros Ok, grupos. las decisiones de las vacunaciones se basan en muchas cosas, no solamente en términos generales, porque la vacunación, tú sabes, salva vidas, pero para poder ser más específicos y tener una acción más precisa, tú necesitas saber cuáles que son los riesgos más en los grupos más vulnerables. Cada año el Ministerio de Salud lleva
todo lo que es el control de las infecciones virales. Y de hecho, casi todas las vacunas que a nosotros en Panamá nos dan, no es que vienen así de la nada, vienen basadas en una inhalación virológica que hace todo el año el seguimiento del Ministerio de Salud, el GORDA. Y de esa manera se dice, bueno, nosotros tenemos más frecuencia de H1N1 que H1N2. Y la vacuna se dirige al H1N1 porque la población la tiene en riesgo. El virus sincitial respiratorio afecta a los niños menores de 5 años. No es que yo no lo pueda tener, pero se va a comportar como un cuadro viral cualquiera y no voy a tener la repercusión. Sin embargo, el virus sincitial se ha demostrado en evidencia científica que los niños son los que más riesgo tienen de morir por una infección por complicaciones, lo mismo que los adultos por arriba de los 70 años. Te voy a dar otro ejemplo. A las mujeres embarazadas después de las 30 semanas se le coloca la TDAP. La TDAP es contra la toferina. Y si a lo mejor hablan con sus amigos, se darán cuenta que uno les dice, tiene que irte a vacunar y tu esposo también, o en su defecto, la persona que vaya a estar con el bebé una gran cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos puede dar toferina, pero resulta que al niño le da toferina porque yo se la paso. Entonces, si yo me vacuno, yo voy a evitar que yo transmita la enfermedad a mi hijo porque soy la que lo tengo casi todo el tiempo. Entonces, esa es una medida preventiva costo efectiva que evita que los niños tengan toferina. Otro ejemplo que les puedo dar es la rubiola congénita. Ustedes saben que nosotros somos un país libre de rubiola congénita desde el 2005. ¿Por qué? La rubiola congénita produce malformaciones, y eso está demostrado, de las primeras 12 semanas de gestación. Y hace 35 años atrás, los niños es una de las pocas indicaciones de comisión terapéutica que se efectuaba porque era sordera, lesión central, etcétera. Se estableció una vacunación, nosotros le llamamos vacunación en sucio, o sea que toda mujer que estaba en el hospital y nacía, tenía el parto en el hospital, se le ponía la vacuna. Eso hizo que erradicáramos la rubiola. Entonces, si se fijan, sí, pareciera que estamos quitando otros grupos, pero estamos enfocándonos de manera preventiva a aquellos que van a tener las lesiones completas. Hay La algo, influenza es hay la algo, influenza es sí, hay algo importante, doctora, que quisiera preguntarle y disculpe que uno sea neófito en este aspecto no se preocupe, para del eso estamos. desconocimiento, pero me llama poderosamente la atención que el mundo va avanzando tecnológicamente y cada vez más están apareciendo enfermedades. Fíjese, la última, la pandemia del COVID. Entonces, todos los años nos dicen, bueno, hay que vacunarse contra el cólera, hay que vacunarse contra la influenza, hay que vacunarse contra el virus sincicial, hay que vacunarse contra el COVID. O sea, nos están llenando año tras año con una multiplicidad de vacunas. Realmente nosotros estamos, el cuerpo humano, con la capacidad para tener esta gran cantidad de, no sé si llamarle químicos encima, para poder enfrentar una enfermedad en vez de erradicarlo de otra manera. Disculpe que se lo Bueno, pregunte de esta forma. no se preocupe, le voy a explicar algo. Las vacunas no es que son químicos que se quedan en la sangre para evitar que a mí me pase algo. Las vacunas son eh, productos que se diseñan sobre todo de las cadenas de DNA de aquellos virus que son los que producen la muerte. Por ejemplo, el COVID, usted recuerda, en ese momento salió la vacuna, el mRNA mensajero, y todo el mundo quería caerle encima, pero resulta que es un producto, yo soy genetista también, es un producto que se maneja hasta para tratamientos oncológicos. ¿Y qué es lo que hacen las vacunas? Las vacunas estimulan el sistema inmunológico del ser humano, pero lo estimulan, a ver, nosotros normalmente, cuando usted tiene una infección, hay una inmunoglobulina que se llama IgG, que es como la memoria del cuerpo. Ella reconoce qué fue lo que lo agredió y guarda la memoria. Si ese virus o esa bacteria nuevamente vuelve a tratar de invadirlo usted, entonces se estimula una que se llama IgM. Esa es la inmunoglobulina que te dice, en ese momento tengo la infección. Si a ti, por eso cuando vas a una infección y te hacen un panel, te piden IgM, IgG, porque quieren saber si tienes memoria o realmente tienes una infección. Las vacunas lo que hacen es estimular a que el sistema inmunológico reconozca el agresor de manera que cuando lo tenga me defienda. Y por eso siempre decimos, las vacunas no es que te van a inmunizar y que es una cúpula en donde no te va a pasar nada. No, no es cierto.
te va a estimular tu sistema para protegerte. Si la infección es muy agresiva, entonces te va a dar mucho más leve. Doctora González, Ujú, recientemente veíamos un comunicado que daba a conocer el Ministerio de Salud sobre una advertencia de casos de sarampión, sobre ujú, todo de personas que asistieron a un concierto de la cantante colombiana Shakira en el estado de New ujú. Jersey, Estados Unidos. Allí se hablaba de 82.000 personas que asistieron a este concierto y que panameños estuvieron presentes también en ese concierto. Ya hasta Ujú. el momento se ha logrado contactar a estas personas ante el peligro que se desate acá en Panamá, que ojalá que no sea Bueno, así, vamos una por epidemia partes. de sarampión. Sí, es que es casi imposible que un panameño nativo pueda tener una infección por sarampión si está vacunado. Okay. Recuerden que el sarampión se vacuna desde que estamos en los chiquitos y eso tiene que reforzarse cada cierto tiempo. Las embarazadas también se les coloca, porque hay vacunas que se demoran toda su vida y hay otras que necesitan ser reforzadas cada año, cada 5 años, cada 6 años. El alerta que se deja una alerta general avisando que hubo ese riesgo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos con los antivacunas ha dejado de vacunar muchas infecciones y podemos ser pasto de ellas. Recordemos también que somos un país de tránsito. Ujú. En este momento no hay ningún reporte de sarampión Okay. que haya sido importado de Ujú. Estados Unidos de algún panameño que haya estado allá. Y es lo Localmente, que está, perdón, localmente sí hay casos aquí en Panamá. nosotros no tenemos sarampión en Panamá. Ok, perfecto. Tuvimos un caso y fue importado. ¿Qué significa eso? Un Ujú. migrante pasó y traía sarampión y se Ujú. detectó. ¿Dónde? En Panamá. Así que Panamá lo tiene que reportar como Panamá, Y pero se no es controló, sí, panameño, sí, es importado. Me lo sí, sí, trajeron sí. En, del cuan- camino en, de allí. en cuanto a la vacunación con el virus sincitial, doctora, ¿para cuándo se tiene previsto que iniciar y específicamente dónde deben ir las embarazadas en cuanto a la población que es la que Sí. precisamente va a ser vacunada? Bueno, el PAI está haciendo todo su organigrama funcional, porque ellos saben que son bien programáticos. Tengo entendido que se espera que para junio, finales de junio, se comience la vacunación, porque primero tienen que capacitar al personal en la... Usted sabe que eso tiene toda una logística de movilización y tienen que mandar a también a áreas de difícil acceso. Se espera oficialmente que la licenciada Hewitt, que es la jefa del PAI, pueda dar la oficialización, vaya, la Ujú. redundancia, de cuándo se inicia formalmente. Pero sí, está en todos los centros de salud, está en las instalaciones de Caja de Seguro Social y creo que también van a estar en algunos hospitales privados porque recuerden que el país le suple vacunación a hospitales privados para seguir la secuencia y que la persona tenga mayor accesibilidad. Me imagino que la licenciada Hewitt en su momento y con antelación les va a avisar Sí, cuándo se inicia y dónde se va a iniciar. Pero definitivamente. tengo entendido que es a nivel nacional. Está, Doctora, sí. aprovechando su entrevista y usted como jefa de la sección sexual y reproductiva del MINSA, quería saber cuál es el estatus actual de las infecciones por parte del virus del SIDA y otras infecciones venéreas, porque yo creo que la población a veces nosotros actuamos de acuerdo al día a día, pero se nos olvida de que también hay otro tipo de infecciones que continúan su amenaza latente día a día y que los estamos dejando como a un lado, producto casualmente de ese vivir del día a día. Y la vida sexual de los jóvenes que cada vez inician más temprano, doctora. Sí, sí, es cierto. Miren, chicos, realmente el programa de VIH-Sida es el que tiene las minucias de las infecciones de transmisión sexual, pero les voy a acotar algo. Las infecciones de transmisión sexual tienen dos grandes componentes en la vida del recién nacido. Es la sífilis y infección por SIDA, VIH. En nuestro país, el VIH para embarazadas se mantiene más o menos estable, pero tenemos una gran amenaza, al igual que todos los pacientes que maneja el programa de VIH-Sida en cuanto a tratamiento. Ustedes saben que más del 80% de los medicamentos que se tratan, se consiguen, era por USAID. Y USAID, el actual gobierno estadounidense, lo cerró. Entonces, hay miles o millones de personas que viven con VIH-Sida, que reciben su tratamiento retroviral, que posiblemente no lo vayan a recibir igual. Panamá está haciendo adquisiciones diferentes y haciendo otro tipo de alianzas para que eso no suceda, porque estos tratamientos son gratuitos y muchos son de por vida. Sin embargo, quisiera hablar así bonito por la sífilis.
La sífilis congénita se ha incrementado, chicos, en los últimos 4 años. Y eso es un gran dolor de cabeza que tenemos a nivel del Ministerio de Salud. Y les digo por qué es el dolor de cabeza, porque las pacientes no quieren darse el tratamiento. Y gracias por el espacio y chiquitito, no le quieren, se les hace la detección porque se hacen las pruebas, pero el tratamiento es de pareja. ¿Qué sucede? La pareja no quiere. Y como ahora tenemos derechos humanos, resulta que el varón dice, no me inyecto, no me lo voy a hacer, y no se lo pone. Entonces, ¿qué va a suceder? La mujer se va a volver a reinfectar. Y cuando regresa en el segundo trimestre, entonces no se quiere hacer los laboratorios porque tiene miedo de que si está infectada, le van a tratamiento a ella, hay que llamar al marido y vuelve y se forma el problema familiar. Y sigue Entonces infectando a estamos otras con riesgo mujeres, lo peor, y peor aún. estamos peor. Y estamos teniendo bebitos naciendo con sífilis congénita. Qué O terrible. peor aún, las mujeres después del COVID no quieren acudir a los controles prenatales y el problema es que tú no las puedes obligar. ¿Dónde se están Es registrando esos humano. mayores casos, doctora? Entonces, eso nos está incrementando los números de casos de ¿Hacia sífilis qué congénita. sectores se ha incrementado esos casos, doctora? Qué terrible, de San verdad. Miguelito, Ujú, San Miguelito, Panamá Metropolitana, paradójicamente, ujú. comarca Nove Guble. Comarca Nove. ¿Y las edades específicamente, doctora? El rango que es el de mayor fecundidad, entre los 21 a 32 años. Para aquellos que desconocen los síntomas de la sífilis, ¿cuáles son? El problema es que la sífilis en etapa inicial no tiene síntomas. El Ujú, síntoma que usualmente alguien puede tener es una lesión, le conocemos como chancro. El chancro no duele, pero está ahí como una úlcera así de bordes muy libres. No duele, desaparece casi a los 5 días ujú. y después viene lo que se conoce como sífilis secundaria, que ya va teniendo unas alteraciones de la sangre, del hígado y más adelante de nivel central. Nosotros en Panamá, gracias a Dios, muy pocos casos tenemos de sífilis secundario o terciario, porque siempre están, usted sabe, cuando se va a hacer trámite de papelería en el ministerio, se le pide la prueba de VIH, se le pide la prueba de sífilis, etcétera. Ujú. Pero no menos cierto es que si una mujer embarazada sabe que existe, pero no acude donde debe acudir, a pesar de que el tratamiento es gratuito y las pruebas son gratuitas, entonces nos está perpetuando un problema que es de difícil solución si la misma comunidad no colabora y toma conciencia. Sí, Y pero la línea de nosotros, el ministerio, es un rol preventivo. Nosotros no queremos que alguien llegue con una infección, nosotros queremos resolver el problema para que nunca la llegue a tener. Doctora, Entonces ese es el rol del sí, ministerio, oiga, prevención. ¿qué ha pasado con el COVID? ¿El COVID desapareció? ¿Qué es lo que ya nadie habla del COVID? Mientras que nos mantuvieron durante más de 2 años con un ambiente de terror, sí, que el sobre COVID todo. este, Ok, que el COVID lo otro, ok, que mire, viene, que modifican, que hay nueva cepa, el virus muta. O y sea, lo hay. ¿qué Lo está que pasando? pasa es que, a ver, hay que pensar un poquito en el sistema inmunológico del ser humano. Cuando tú tienes una infección que ha nacido por primera vez, el nivel de agresividad es elevadísimo y por eso viene la tasa de mortalidad. La historia dice que cada ciertos siglos aparece una. Apareció un momento cólera, se desapareció. COVID, una infección de este tipo se esperaba de hace más de un año por las curvas de regresión. Sin embargo, nos apareció. ¿Y qué sucedió? Era virus nuevo, no reconocido por el sistema inmunológico del ser humano, así que fuimos pasto de una infección agresiva. Pero los virus, como yo digo en buen panameño, no son pendejos. Ellos van evolucionando. Por eso es que van cambiando. Así como el ser humano evoluciona cada cierto tiempo, el virus también lo hace. Porque ellos no van a matar a su propio huésped, porque donde se muere el huésped, desaparece el virus. Entonces ellos han ido mutando y se han ido adaptando. Por eso es que en algún momento creo que el doctor Xavier en una de estas grandes charlas que daba, hace el comentario que en algún momento el virus iba a ser prevalente, o sea que iba a estar dentro de el grupo humano, así como tenemos influenza. Ustedes Ahora está no sé si menos agresivo, recordarán, entonces. Sí está, pero pero la está lesión menos menos agresivo. agresiva. Sí. El problema es que las vacunas nuestras tienen el componente de los serotipos de COVID que circulan en nuestro país, porque eso es una vigilancia que hace MINSA y el Ujú, IGES. Lo que sí me preocupó mucho es que en Estados Unidos acaban de decir que no se va a vacunar más de COVID. ujú. La verdad es que es como si yo les dijera, no vamos a vacunar más H1N1, que es influenza severa. Dentro de un par de años vamos a tener una infección severa en ese grupo poblacional. Sí, es A ver, así. nosotros
el hecho de que Estados Unidos lo haga no significa que nosotros tengamos que hacer. Nosotros Sí. tenemos que trabajar en base a nuestras necesidades Pero para pero las malas decisiones que se O sea, siguen tomando hacia allá y que siguen afectando a nosotros. Doctora, de es verdad correcto. que ha sido, la docencia ha sido muy buena y esperemos que ese grupo de que van a estar ustedes iniciándose en este mes de junio por venir de grupo de embarazadas de 30 a 36 y esos adultos mayores asistan a esa vacunación y estén conscientes de la necesidad que es por el bien de su salud de que se vacunen. Gracias a la doctora González, jefa de la sección de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, y esperamos contar con usted más adelante nuevamente para seguir haciendo docencia, sobre todo en el campo que a usted le compete. Gracias, doctora. Como Salud. no, gracias por la invitación y a la orden siempre. Saludos. Saludos.